A principios del año 2013, a la hermana Abigail le dio un dolor de cabeza, por lo que se tomó una pastilla y cesó el dolor. Sin embargo, ese dolor volvía cada 3 a 4 meses, por lo que sus padres decidieron llevarla al neurólogo, el cual, al hacerle unos estudios, le diagnosticó migraña con aura, diciéndoles que volvieran cuando regresara ese dolor una vez más. Fue hasta el mes de marzo del año 2016 cuando el papá de la hermana Abigail recibió una llamada de la escuela, diciéndoles que fueran a recoger a su hija porque se había puesto mal. Al llegar a la escuela la encontraron inconsciente, había vomitado y el maestro les dijo que había convulsionado. Inmediatamente fue trasladada al hospital. Ya en el hospital le volvió a dar otra convulsión, por lo que el doctor fue por el medicamento inmediatamente. Al regresar con el medicamento le dijo a su mamá: «Señora, tiene que aceptar que su hija tiene epilepsia y tomará medicamento de por vida, y aunque usted no lo acepte, su hija pronto morirá». La mamá se angustió mucho y empezó a llorar. El doctor mandó a hacerle otros estudios y el resultado fue que tenía una lesión en el lado izquierdo del cerebro, por lo que le dice a su mamá que le dé su medicamento a su hora y la manda con el especialista en tomografías. Al realizarle la tomografía, el especialista le dijo que su cerebro estaba limpio. Sin embargo, la hermana Abigail seguía con las convulsiones. La desesperación llegó sin saber qué hacer. El doctor decía que todo estaba bien, pero la hermana Abigail seguía peor. En esos días habían invitado al hermano de la hermana Abigail a la iglesia de Tepeaca, Puebla, en donde veían que Dios se manifestaba, por lo que le dice a su mamá y ella sin dudarlo asiste el día 6 de marzo del año 2016. Ese día el siervo de Dios llama a una línea de oración y la mamá de la hermana Abigail pasa sin dudarlo para que oren por su hija. Veamos el video. Señor Jesucristo, Padre, aquí estamos en esta ciudad de Tepeaca. Señor, y aquí tienes hijos e hijas, Señor. Pero mira, Señor, la condición que el enemigo tiene esta joven. Señor, su madre con amor la arrima aquí. Y yo pongo en manos, Señor, y reprendo todo mal que le acobija de manera planta. Así es que, enemigo, te ordeno que sueltes a esta joven. No vuelvas, porque te lo ordeno en el nombre del Señor Jesucristo. Jesús de Nazaret murió allá en la cruz del Calvario para hacernos libres. Y tú, mira cómo tienes esta muchacha. Así es que yo te conjuro y te echo fuera en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Aleluya. Amén. Amén. Crean, hermano. ¿Sí? Después de la oración, Dios sanó a la hermana Abigail, de tal manera que hasta el día de hoy los ataques no han regresado. Les dejamos a la mamá de la hermana Abigail para que nos diga cómo Dios le concedió la sanidad a su hija. El 1 de marzo, mi hija Wendy empezó con ataques epilépticos, hermano. Llamaron a mi esposo de la escuela y le dijeron: Señor, venga. Y entonces mi esposo me dijo: mujer, ¿vas conmigo o te quedas? Y le dije: no voy. Yo estaba haciendo mis quehaceres y salí, hermanos, corriendo. Y fuimos a ver a la niña y la niña estaba en una banca de la escuela. Ella estaba inconsciente. Tenía mucha baba en su suéter, hermanos. Yo cuando vi a mi hija, yo le pregunté: Wendy, ¿qué pasa? Y los maestros me dijeron: señora, su niña convulsionó. Y le dije: no puede ser. Dice: sí, pero lo que nos extraña, dice, una risa tremenda, muy fuerte, que se oía hasta los salones de arriba de la escuela. Entonces, hermanos, lo que pasó por mi cabeza, dije yo: Dios mío, ayúdame. El diablo entró a mi casa, Señor. Yo en ese momento, hermanos, no sé, pensé tantas cosas, hermanos. Y llevaron a la niña en una ambulancia al hospital, teniendo como 20 minutos o media hora de estar en el hospital.
mi hija vuelve a convulsionar, pero con esa sonrisa, hermanos, una sonrisa que jamás se me va a olvidar, hermanos. Ella empieza a sonreír fuerte y empieza a convulsionar, pero fuerte, hermanos. Y yo entonces empiezo a desesperarme y digo, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. Entonces la llevaron a sala de choque, hermanos, y la metieron ahí un doctor, una enfermera y yo. Yo sentía una presencia, yo no sé qué era, hermanos, y yo empecé a decirle, aquí estoy, ayúdame, Señor, si eres tú. Y mi hija no paraba la convulsión, hermanos. La dejaron los doctores ahí, dijo, ve a traer medicamento, le dijo la enfermera al doctor. Regresaron y le pusieron medicamento, hermanos, y ella quedó inconsciente. Yo decía, Señor, mira a mi hija de 15 años, Señor, ayúdame, no sé qué voy a hacer, Señor, con mi hija. Pero después el doctor dio unos estudios que le habían hecho y me dice, señora, su hija es epiléptica. Yo le dije, no puede ser, y me dijo él, sí, la niña tiene que tomar medicamento de por vida. Y le dije yo, no puede ser, yo me resistía a decir sí, hermanos. Entonces, estuvo en el hospital 2 días, me la llevé a casa y en casa, hermanos, ella no reaccionaba, ella como si estuviera todo el tiempo mal, hermanos. Entonces, me dijeron hay que hacerle una tomografía. Y entonces le dije, sí, voy a esperar a hacer la tomografía. Eso fue, hermanos, el 1 de marzo. Entonces, para el 5 de marzo, el 4 de marzo, invitaron a mi hijo, Omar, una jovencita, lo invitó a la congregación. Y mi hijo me dijo, mamá, tienes que ir a este lugar. Y yo salí corriendo y dijo, ¿a dónde? Dice, a este lugar, mamá. Entonces yo le dije, sí, mi hijo, vamos a ir el día sábado. Yo preparé mis cosas para ir el domingo al servicio y le dije, voy a llevar a mi hija, le dije a mi esposo al servicio y voy a ser cristiana. Le dije, y que Dios me ayude. Le dije a mi esposo, hermanos, yo no sabía del hermano Rosalío, a mí nadie me había platicado del hermano Rosalío. Cuando yo entré, hermanos, por la puerta de donde se hacen los servicios, hermanos, yo sentí un escalofrío tremendo. Yo llegué y me senté, hermanos, y fue llorar. Mi hija ahí tuvo una crisis, se sintió mal, hermanos, y yo no me moví. Yo le dije, Señor, no me muevas de aquí, Señor. Mi esposo salió, la asistió a mi hija, y yo seguí ahí, hermanos, yo seguí ahí sentada. Cuando el hermano Rosalío pasó a predicar, hermanos, yo sentí que ese hombre, yo decía, ese hombre me transmite algo. Entonces, hermanos, yo empecé a llorar y cantaron una alabanza, no la recuerdo en este momento, y empecé a llorar y le dije, Señor, aquí me tienes, aquí estoy, Señor. Entonces, hermanos, cuando el hermano pasaron a la línea de oración, yo me levantaba y me volvía a sentar y decía, Señor, ¿qué quieres de mí? Entonces el hermano Héctor caminaba por los pasillos y le dije, hermano, ¿puedo pasar a que oren por mi niña? Y me dijo, sí, hermana, pase. Y yo pasé, hermanos, y desde ese día mi hija ha sido sana. Actualmente, la mayoría de gente no cree que Dios esté haciendo milagros. Sin embargo, la Escritura nos enseña en el libro de San Lucas 4:18 que nuestro Señor Jesucristo vino a poner en libertad a los oprimidos. Y nuestro profeta, el hermano William Marion Branham, nos dice en el mensaje que nuestro gran Redentor ha venido a liberar a los hombres y mujeres del pecado y de la enfermedad. La mamá de la hermana Abigail estaba desesperada sin saber qué hacer, pero Dios, que es rico en misericordia, libertó a su hija de la epilepsia. Así que le presentamos esto para que vea que Dios aún vive y Él también puede compadecerse de usted. Dios les bendiga.